Alabado sea Dios, aleluya. Toda la gloria y toda la honra sea para nuestro Dios, amén. Vamos a ponernos sobre nuestros pies y quisiera elevar una oración antes de entrar al mensaje. Es una bendición poder estar aquí en este lugar, en la casa de nuestro Dios. La palabra de Dios dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Amén. Oramos, todos orando, por favor. Amado Dios, en esta hora nos acercamos a tu presencia. Venimos ante ti, Señor, reconociendo primeramente que sin ti no somos nada. Gracias, te damos las gracias porque nos permites estar en este lugar, Señor, porque tú nos diste esa oportunidad, Señor, de estar en este lugar, estar en tu casa para alabar, adorar y escuchar tu palabra, Señor. Te lo agradecemos, Señor. Ayúdanos en esta tarde, Señor. Te pedimos tu bendición, te pedimos tu compañía, te pedimos, Señor, que tú te muevas a través de tu palabra. Tu palabra es viva y eficaz, que podamos salir llenos de ti, que podamos salir con entendimiento de tu palabra, Señor. Te ruego que no salgamos como venimos, Señor. En el nombre precioso de Jesús te lo pedimos. Amén. Dios está aquí, amén. Dios nos acompaña en todos lados y en todos los momentos, ¿verdad? Amén. Y la alabanza pues estuvo gloriosa, amén. La presencia de Dios se sentía, amén. Y Dios está aquí, amén. Así que estemos atentos, hermanos. Vamos a meditar, vamos a estudiar la palabra del Señor, vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Dios quiere hacer algo en nuestras vidas. Dios quiere que no salgamos como venimos, amén. Dios comprende, también Dios entiende, hermanos, que tenemos errores, tenemos defectos y muchas cosas, amén. Pero Dios no nos desprecia. Amén. Dios nos da oportunidad. Amén. Y esta serie se llama El Taller de Dios. Amén. Algo que está, algo muy bueno, algo que nos va a ayudar a que crezcamos espiritualmente. El propósito de Dios es que no estemos estancados. Amén. Dios nos ha llamado con un propósito. Dios ha establecido la iglesia con un propósito divino. Amén. Dice, serie El Taller de Dios. Esta es la segunda prédica. ¿Se acuerdan algunos de la primera prédica que se habló? Amén. Del barro, ¿verdad? Del barro, del alfarero. Una prédica muy hermosa. Por eso están estos instrumentos, estas vasijas. Observaba esa, está rota. Amén. Dios bendiga a las hermanas que lo elaboraron. Amén. Dios usó sus manos y Dios quiere seguirlas usando. Amén. Amén. ¿Están de acuerdo? Así que nadie de detenerse. Vamos hacia adelante. Amén. ¿Todos pueden levantar sus manos? Miren. Las dos manos, por favor. Eso quiere decir que estamos completitos, ¿verdad? ¿Cuántos quieren poner sus manos en las manos de Dios para que Dios las use grandemente? Y Dios quiere hacerlo. Introducción. Cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, vio a Eliab y pensó, de cierto, delante de Jehová estás ungido. Eliab pareció tener todo lo necesario para ser rey. Tenía presencia, tenía estatura, apariencia. Pero Dios le respondió,
Amén. ¿Alguien nos puede ver 1 Samuel 16:7? Los jóvenes son rápidos. Y ahora con el celular más rápido, ¿verdad? 1 Samuel 16, verso 7. ¿Alguien que nos pueda? Adelante. El Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Amén. Y algo que dice en ese texto, dice que Dios lo rechazó, ¿verdad? Al primer candidato, Eliab. Amén. Y eso nos hace pensar también, queridos hermanos, que si estamos aquí es porque Dios no nos ha rechazado. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso. La palabra del Señor dice que son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Esto quiero que vayamos considerando y vayamos pensando, porque es un privilegio, es una bendición que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. No nos rechazó. Amén. Y no éramos buenos. Cada quien conoce su vida y sabe de dónde salimos, ¿verdad? Amén. Pero Dios no nos rechazó y nos tiene aquí para hacer algo lindo y maravilloso. Recuerde que la serie es el taller de Dios. Amén. Ya lo vimos en el mensaje pasado. Y dice que Samuel miraba lo visible. Dios examina lo invisible. Amén. Para Samuel era perfecto, estaba bien. Pero en ese texto que leíamos dice que Dios ve él. Amén. Qué lindo, qué hermoso, ¿verdad? Porque nadie más que nuestro Creador conoce nuestro corazón. Y si estamos aquí es porque Dios sabe que dentro de nuestro corazón hay cosas que le agradan a Dios, hay cosas buenas. Amén. Pero como es un taller, hermanos, es el taller de Dios. Cuando hablamos de un taller, pues es para reparar, ¿verdad? Si vemos en lo que es un taller mecánico, no es para reparar, componer alguna cosa, ¿verdad? Para componer el carro. De igual manera, hermanos, hay cosas en nuestras vidas que también a Dios no le agradan. Y que Dios quiere que salgan de nuestro corazón, que salgan de nuestras vidas. Pero ahí es la disponibilidad que tengamos, hermanos. El deseo. Porque entendemos, hermanos, que tenemos errores, tenemos defectos. Pero Dios quiere que esos defectos y esos errores no permanezcan para siempre. Amén. Pero tenemos que estar disponibles, tenemos que estar conscientes, tenemos que entregárselos a Dios para que Él nos ayude a que eso se vaya. A su nombre. Nosotros queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, abra puertas y transforme lo que todos pueden ver. Pero muchas veces Dios comienza diciendo, muchas ocasiones nos pasa esto, nos sucede a todos, ¿verdad? Nosotros queremos que Dios cambie nuestras circunstancias, abra puertas y transforme lo que todos pueden ver. Amén. Pero muchas veces Dios comienza diciendo, antes de trabajar a tu alrededor, mire, quiero trabajar dentro de ti.
¿Y qué sucede ahí, hermano? Lo que pasa, hermanos, que yo no puedo verlos tal, veo lo físico, veo sus personas, pero su interior no lo puedo ver. Amén. No sé lo que haya en sus corazones. Por eso dice, antes de trabajar a tu alrededor, quiero trabajar dentro de ti. Y nosotros lo sabemos, queridos hermanos. Sabemos las cosas que hay dentro de nuestro corazón. Amén. Y los vamos a ir descubriendo, van a ir saliendo. Amén. Entonces Dios quiere eso que entendamos, pero tenemos que poner esa disposición, tenemos que tener ese deseo. Amén. De ser transformados, de ser cambiados, de ser renovados. Ese es el deseo del Padre, ese es el deseo de Dios. Amén. Y en el primer punto, mire, todavía vamos en el primer punto. Dios mira el corazón. La gente mira lo que hacemos. Dios mira para qué lo hacemos. Qué bonito, ¿verdad? Dios mira el corazón. Escuche esto. La gente mira lo que hacemos. Lo puede ver la gente, lo puede observar, lo podemos observar. Amén. Dios mira por qué lo hacemos. Amén. Y ahí ya nos mete en el asunto del servicio, ¿verdad? O en alguna obra que hacemos, ¿verdad? Cuando usted hace alguna obra, amén, buena para Dios, ¿en qué está usted pensando? ¿Agradar a Dios o al hombre? A Dios, ¿verdad? Como cristiano ese es nuestro enfoque, ¿verdad? Y ese debe ser, ¿no? Algo que quiero que haga yo, tengo que hacerlo para agradar a Dios primeramente, ¿no? Porque a veces los hombres no lo agradecen. ¿Sí? A veces el hombre no lo agradece, pero Dios es agradecido. Si por ahí en la calle va usted cruzando en alguna avenida y mira usted a un ancianito y lo cruza, amén. Dios lo está viendo, Dios mira por qué lo hacemos. Tenemos que hacer todas las cosas para agradar a Dios. Amén. Si alguien le sirve un vaso de agua a alguien, amén, es para agradar a Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, vamos a avanzar porque si no nos va a llegar tarde. La gente escucha nuestras palabras. Dios conoce nuestros pensamientos. Eso nos está inculcando, hermano, a lo que hay en nuestro interior. Porque a veces podemos decirles palabras bonitas a aquella persona, a aquel hermano, pero nuestro pensamiento no es ese. Puede ser en algunos casos. Tal vez aquí le estoy bendiciendo, pero en mi pensamiento no quiero esa bendición para él. Eso está en nuestro interior, no lo conoce. No lo conoce el ser humano, pero Dios sí. Amén. Entonces ahí es donde Dios quiere que nos vayamos moldeando. Amén. Que nos enfoquemos en lo correcto, en lo que a Dios le agrada. Amén. La gente observa nuestro servicio, Dios examina nuestra motivación. Amén. La gente observa nuestro servicio, ve lo que hacemos, lo que decimos, cómo nos conducimos.
Pero Dios examina nuestra motivación. ¿Con qué motivación lo hacemos? ¿Para agradar a la gente o para agradar a nuestro Dios? ¿Ven? Seguimos, podemos aparentar, esto está bueno, podemos aparentar espiritualidad, pero no podemos engañar a Dios. Definitivamente, hermanos, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso cosechará. Amén. Por eso dice, podemos aparentar espiritualidad. Podemos aparentar que somos buenos cristianos, que somos buenos hermanos, que somos buenos siervos de Dios, pero no podemos engañar a Dios. Podemos servir con orgullo, cantar con amargura o predicar mientras descuidamos nuestra propia alma. Mire, Dios nos está moldeando, Dios quiere que nos moldeemos, amén, que nos cuidemos, dice, amén. Podemos servir con orgullo, cantar con amargura o predicar mientras descuidamos nuestra propia alma. Me llama la atención, la palabra dice descuidamos. ¿Qué pasa cuando se descuida una cosa? Suceden muchas cosas, ¿verdad? Pueden pasar muchas cosas. Amén. ¿Qué pasa cuando un padre de familia descuida a su hijo en un momento de peligro? Puede accidentar. Yo veía la vez pasada ahí en el celular de una madre de familia, era una parada de Combis, y descuidó a su hijo. Fue un momento rápido y ¡pum! Sucedió el accidente. Después lloraba amargamente, se arrastraba. El descuido. Nosotros como hombres trabajamos herramientas y todo, pero cuando descuidamos algo, los accidentes suceden. Amén. Entonces dice, mientras descuidamos nuestra propia alma, es la que debemos de tenerle el mayor cuidado. Amén. Dios nos ha enseñado que oremos todo el tiempo. Amén. Y a veces no lo hacemos. Descuido. Ahora ya no se habla mucho del ayuno. ¿Qué tiempo ha pasado para ayunar? Se lo dejo ahí, en su interior, en su corazón. Amén. Descuido. ¿Qué tiempo ha pasado en que de leer la palabra de Dios? Amén. Entonces descuidamos nuestra propia alma. Ahí tenemos que tener el mayor cuidado, queridos hermanos. Dios quiere acompañarnos, Dios quiere hacer algo por nuestras vidas, pero no descuidemos la instrucción divina de nuestro Padre Celestial. Amén. Ahora lo veo muy callado. Tenemos un Padre que quiere lo mejor para nosotros. Pero como buenos hijos tenemos también que obedecerle, ¿verdad? Es para nuestro bien. Pero esta verdad también nos consuela.
Y esto es lo lindo de Dios. Dios ve las lágrimas que nadie vio. Qué lindo es esto, hermanos. Porque nosotros no vemos cuando está llorando el pastor allá en su cuarto, ¿verdad? Con una carga, con una preocupación, pensando en la obra, pensando en la familia. Y a veces ahí en nuestras camas, ahí ruedan las lágrimas. A veces de dolor por una situación difícil, complicada. Pero esas lágrimas las ve Dios. Qué lindo, ¿verdad? Qué hermoso ver que nuestras lágrimas Dios las toma en cuenta. Y a veces también lloramos de alegría, de contentos. ¿Cuántos han llorado ahí en su casa de contentos, de que sienten la presencia de Dios? Mire, si hay varios, amén. Y Dios lo ve, que estamos contentos, estamos alegres. Por eso dice, Dios ve las lágrimas que nadie ve. Dios ve el sufrimiento. Debemos valorizar, decía del pastor, de los que predican y todo, hermanos. Para estar aquí, hermanos, en este lugar, se pasa un proceso. No es fácil estar en este lugar. Se pasan procesos. Tenemos también esa responsabilidad de estar más con tiempo con Dios. Y eso Dios lo ve. Dios ve las lágrimas que nadie vio, la obediencia que nadie reconoció. Esto es lindo pensar en esto. A veces eso cuando estamos en nuestro trabajo, nos mandan, ¿verdad? Y tenemos que obedecer, ¿verdad? La obediencia que nadie reconoció. Y tenemos mandato de Dios de que obedezcamos a nuestros amos. En la Biblia dice de amos, a nuestros jefes. Y en casa también tenemos que obedecer a mamá y a papá, ¿verdad? La obediencia que nadie reconoció. Dios lo está viendo. Quiero que entendamos y comprendamos eso, que de donde quiera que nos movamos, en donde quiera que estemos, si obedecemos lo que manda Dios, Dios lo está reconociendo. Está atento. Así como un padre está atento a su hijo. ¿Qué sucede cuando nosotros como padres, cuando nuestros hijos hacen algo mal? ¿Verdad? Nosotros luego les agarramos la faja, la varita y a darles. Para eso sí somos buenos. ¿Qué tal si Dios agarrara esa actitud? Ya estuviéramos varios bien chancleados, ¿verdad? Pero Dios es paciente. Dios nos enseña. Dice la Biblia que Dios adiestra nuestras manos para la batalla. En Él está todo. Amén. La obediencia que nadie reconoció, Él la va a reconocer. Amén. Él conoce lo que hacemos en secreto. Amén. Dios nos ha mandado muchas cosas y allá afuera, hermanos, hay un gran campo para obedecer a Dios. Amén. Dice, la oración que nadie escuchó. Porque en muchas ocasiones, pues, las oraciones, pues, que se hacen aquí, pues, las escuchamos todos, ¿verdad? Pero en nuestras casas, o donde quiera que estemos y invocamos el nombre del Señor, no lo podemos ver los demás, pero Dios sí.
Amén. Por eso dice la oración que nadie, tal vez alguien está orando por tu vida. El pastor, bueno, esa es su función, ¿no? ¿Verdad? Pero alguien está orando por ti. Alguien está clamando por ti. Tú no lo ves. Yo no lo veo. Pero Dios lo ve. Y dice la oración que nadie escuchó. Tal vez estás orando por una amiga, por un familiar. Ellos ni en cuenta. Pero Dios la escuchó. La oración que nadie escuchó. Entonces, adelante, hermanos, hay que orar. Hay que clamar a Dios. ¿Todos tenemos amigos? ¿Cuántos quieren orar por sus amigos, por sus amigas? ¿Cuántos tenemos familia? Amén. Todos a orar por la familia. Y hay veces, hermanos, que la oración no encontramos palabras y hay un montón de cosas para orar. La oración que nadie escuchó, lo escucha Dios. La batalla que peleamos en silencio. Amén. La batalla que peleamos en silencio. Como cristianos, hermanos, estamos en constante lucha. En todo, para obedecer a Dios hay lucha. Una, porque nuestra carne es débil. Nuestra carne quiere regresar al viejo hombre. Entonces dice, la batalla que peleamos en silencio. Ahí en secreto con Dios. Hay veces que sentimos, hay momentos en que no tenemos fuerzas. Y nadie lo ve, nadie lo observa. Pero Dios lo está viendo. Que con gran esfuerzo en la noche levantas una oración. Tal vez ya estás bien cargado de sueño o cansado, pero haces el esfuerzo. Esa es batalla. Amén. Y hay veces también, hermanos, que hay cosas que son difíciles de obedecer. Recuerden que cuando niños, cómo nos costaba, ¿verdad? Hay cosas que no nos gustaba, que nos mandaran nuestros papás, pero nos mandaban. Pero era una batalla, ¿verdad? Por eso la batalla que peleamos en silencio, Dios la ve. Recuerde que Dios está observando todo. Amén. No nos escondamos del pastor, no nos escondamos de los hombres. Recordemos que Dios observa todo. Y si en algún momento le fallamos al Señor y resbalamos, pues hay que ponerse a cuenta. Amén. Bueno, vamos a seguir avanzando. Dios no se deja impresionar por lo que aparentamos, pero tampoco ignora lo que cargamos. Dios no se deja impresionar por lo que aparentamos. Porque a veces queremos aparentar ser buenos cristianos, ser buenas personas. Dios no se deja impresionar por lo que aparentamos, pero tampoco ignora lo que cargamos. Él nos conoce. Él conoce en este momento la carga que hay en tu vida. Dios entiende lo que hay en tu vida. Y Él quiere que descansemos. Que dice la palabra del Señor, Jesús dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Por eso dice, pero tampoco ignora lo que cargamos. Y a veces
Sucede, hermanos, y eso nos oprime, eso no nos deja, una carga no nos deja caminar. Tenemos que soltarla. Y Dios nos está diciendo, yo quiero ayudarte. Yo quiero ayudarte con esa carga. Pero necesitamos acercarnos a Dios. Necesitamos buscar su compañía. Es bonito estar acompañado, ¿verdad? Más por Dios. Entonces, hermanos, que necesitamos entender eso. Necesitamos dejar nuestras cargas que en nuestra vida espiritual nos están haciendo débil. Amén. La iglesia no es una institución diferente. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Amén. La iglesia tiene que aprender a caminar con Dios. Amén. Pero tenemos que soltar nuestras cargas. A veces son preocupaciones, a veces son necesidades y en ocasiones a veces son consecuencia de nuestra desobediencia ante Dios. Ahí tenemos que pedir perdón. Y creo que a todos nos ha pasado, ¿verdad? Hay veces que en algún momento le fallamos al Señor y sentimos el bajón. Sentimos algo que pesa, ¿verdad? Todos creo que lo hemos, ¿no? Porque nos damos cuenta, ¿verdad? Pero Dios nos ha establecido el perdón de los pecados. Y nos ha puesto al lado ¿qué nos ha puesto a nuestro lado? Un abogado que intercede por nosotros. Mire cuánta bendición, cuánta ventaja tenemos. No debemos de llevar esas cargas. Amén. Proverbio, a ver quién nos apoya con Proverbio 4:23, parece que dice: sobre todas las cosas guarda tu corazón, me parece que es ese. A ver, participen, ninguno. Proverbios 4:23. Cuatro 23. Sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque esto determina el rumbo de tu vida. Amén, esa es otra versión, ¿verdad? En el otro dice, sobre todas las cosas guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y en esta versión está aún más clara. Mire, sobre todas las cosas guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque en el corazón, cuidado. Dice la Biblia también que el corazón es engañoso más que todas las cosas. ¿Ven? Bueno, vamos a avanzar. Terminamos. Segundo punto, Dios forma en secreto. Amén. Segundo punto, Dios forma en secreto. Ahí lo tenemos, Dios forma en secreto. David no fue formado primero en el palacio. Todos quisiéramos ser como David, ¿verdad? Cuando se habla de David, yo quiero ser un David. Amén. Pero hay un proceso. Y ahí es donde muchos nos hemos quedado y a veces no nos gusta. David no fue formado primero en el palacio, sino, ¿dónde? En el campo. Ahí tuvo sus primeros encuentros con Dios, sus primeras experiencias. Amén. En el campo es que mató al león y al oso. Y eso le dio confianza y valor en Dios.
Porque después lo menciona David. Amén. David no fue formado primero en el palacio. Antes de llegar al palacio, sino que estuvo en el campo, estuvo a solas con su Dios. Conocía de Dios David. Era un pastor de ovejas. Ahí tuvo sus experiencias. Ahí vio cómo la mano de Dios, cómo Dios era real. Cómo Dios era fiel. Porque considero que conocía también la palabra de Dios. Si no, no se hubiera metido a matar el oso y el león. ¿Quién? ¿Verdad? Conocía la palabra de Dios y sabía que Dios tenía valor, estaba defendiendo lo suyo, la propiedad de su padre, su patrimonio, su economía, su salud. Tenemos que despertar, queridos hermanos. Dios quiere que defendamos nuestra bendición, que peleemos por ello. Por nuestros hijos, por nuestra economía, por nuestra salud. Pero no lo vamos a lograr si no entendemos, si no comprendemos que necesitamos a Dios de nuestro lado. Que necesitamos la compañía de Dios a nuestro lado. David no fue formado primero en el palacio, sino en el campo. Mientras sus hermanos estaban reunidos con Samuel, David estaba cuidando ovejas. Mire la ilustración, mire la historia de este pasaje bíblico que nos lleva a pensar muchas cosas. Mientras sus hermanos estaban reunidos con Samuel, mire, a David mandaron a trabajar. ¿Y era el más pequeño, pastor? David era el más pequeño. ¿Y los grandes? ¿Cuántos eran? 7. 7 hijos. Y dice que mientras sus hermanos estaban reunidos con Samuel, David estaba cuidando ovejas. Amén. Era para que no lo tomaran en cuenta. David estaba cuidando ovejas. Su familia no lo tomó en cuenta, pero Dios sí. Apláudale. Despertemos, amén. Alabado sea nuestro Dios, y eso nos lleva a pensar la bendición de nuestro Dios. Su familia no lo tomó en cuenta, pero Dios sí. Por eso les decía al principio, hermano, muchos son los llamados. ¿Cuántos se han ido? Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Amén. Y Dios te dice ahora, en este momento, en este día, eres una escogida, eres un escogido. No estás solo, pero por favor no lo quieras hacer solo, es muy difícil y no se puede. Pero con Dios vas a ver lo que Dios puede hacer en tu vida, en tu familia, en tu economía, en tu finanza, en tu salud. Entonces dicen amén, Dios está aquí, el Dios de Israel, el Dios de los escuadrones de Israel está en este lugar para hacerte un victorioso. Amén. Dice que su familia no lo tomó en cuenta, pero Dios sí. El campo era su taller. Mire, que Dios usa diferentes formas. Amén, ¿están de acuerdo?
Aquí estamos hablando del taller de Dios. Bueno, en el taller, Dios te va a llevar a su taller. Así que mejor préstate. Mejor caminemos para que Dios nos moldee para nuestro beneficio. ¿Ven? Por ahí nos está faltando un tornillo que está mal. Nuestro Dios es el mejor. Dale un aplauso al mejor alfarero. Nuestras vidas estaban hechas un... Amén. Si nos acordamos de dónde venimos, hermanos. Si pensaba, yo estaba pensando, ¿qué sería mi vida sin Dios? Algunos de mis compañeros ya no están jóvenes. Fui escogido. Por eso estoy en este lugar. Tú y yo hemos sido escogidos. No por hombre, no por disposición de nuestras familias. Fuimos escogidos por nuestro Dios que está allá en los cielos. Eso hay que valorarlo, hay que apreciarlo. Eso debe servirnos de motivación. El campo era su taller. Antes de enfrentar a Goliat públicamente, David había enfrentado al león y al oso en secreto. Amén. Ya había sido preparado David. Amén. Y no era la fuerza. ¿Qué dijo David? ¿Qué le dijo David? Tú vienes contra mí con espada y jabalina, y yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Hay que tomar el nombre de Dios para nuestra defensa. Amén. Había confianza en David. Había aprendido. Y no le gustó la actitud de Goliat. Y era un gigantón. Amén. Él era pequeño, era joven. Ni la armadura sabía usar. Pero tenía una armadura que se llamaba confianza en Dios. ¿Cuántos confían en Dios? Antes de elegir una nación, antes de dirigir una nación, cuidó un rebaño. ¿Aprendió qué? Obediencia. No era fácil ir a pastorear las ovejas. Pero era obediencia a su padre. Por eso dice, antes de dirigir una, a veces nosotros queremos cosas grandes, pero no queremos obedecer. Amén. Antes de dirigir una nación, cuidó un rebaño. Y para eso, hermanos, hay que caminar en los montes. Mire, en esa experiencia se encontró el oso y el león que se quería comer su rebaño. Pero estaba obedeciendo. ¿Y eso quién lo vio? Dios, ¿verdad? Dios lo vio. Antes de llevar una corona, aprendió, ahí lo recalca, aprendió obediencia. Amén. Dios quiere coronarnos de favores, dice la Biblia. Amén. Dios quiere no solo bendecir tu vida, sino bendecir todo lo que hay alrededor de ti. Quiere bendecir a todos tus hijos. Quiere bendecir tu descendencia. Amén. Dios quiere proteger tu economía. Dios quiere ayudarte en la enfermedad. Dios quiere coronarte de favores y misericordia, dice la Biblia.
Antes de llevar una corona aprendió obediencia. Amén. Tenemos que aprender a obedecer. Nosotros allá en el terreno, ¿no, Pastor Tato? Ahí vemos a quién. Una niñita, Emily se llama, ahí con el mecatito. Aquel día se rodó, miren, una barranca como de este alto. Se fue y es pura piedra. Ahí estaba llorando la niña. Pero andaba cuidando sus ovejas, en obediencia a su papá y a su mamá. Desde niña es más fácil inculcarlos. El problema es que nosotros ya estamos bien grandototes y cabezones y no obedecemos. Me incluyó también a mí, nos cuesta, hermanos. Porque esta palabra también es para mí. Me cuesta, pero trae bendición. Amén. Antes de ser reconocido esto está bueno, fue formado. Y ahí es donde es un poco difícil entender. A veces no queremos soltar esas cosas que nos están desformando. Dios quiere formarnos en vasos de honra. Amén. Miren, las hermanas tomaron su tiempo para hacer esta manualidad, esta ilustración. El cantarito, por acá está el cantarito. Mire, este está desformado, está quebrado. Y parece que ya no se pudiera hacer nada, pero Dios sí puede hacer algo en nuestras vidas. Amén. Formado, dice, antes de ser reconocido fue formado. La Biblia no nos describe tantas cosas, pero el tiempo que pasó, amén. Y en el campo fue formado David. Aceptó, ese es lo importante, que aceptó la formación de su padre, de su creador. Y ahí es donde nosotros, hermanos, estamos llenos de defectos. Y voy a hablarlo así de esta forma, estamos desformados. Y Dios quiere formarnos a su imagen. Y en el estudio pasado hablamos de, mire lo que el barro tiene. El barro lleva un proceso, nos lo decía el pastor, un proceso. El barro es un material que está en la tierra, es duro. No tan fácil entra el pico. Así le dicen aquí, el pico. Porque a veces hay complicaciones ahí porque nosotros lo decimos de otra forma. El pico es duro. No es como la tierra blanda, pues. El barro es duro. Hay que hacerle harta fuerza para arrancarlo. Amén. Se arranca el barro. Hay diferentes barros. Allá en nuestra tierra, en la colonia, en nuestro pueblito, pues se da el barro. Aquí es muy escaso. Hay piedra y tierra. Allá sí tenemos barro. Y un barro se ocupa para hacer ladrillo. Es un barro diferente. Pero el barro para la alfarería es aún más diferente. Hay un barro amarillito y hay un barro negro, prieto. Y se desboronan así los terroncitos. Ese barro que se hace para estos utensilios es aún más especial. Ese barro, y miren lo que me llamaba la atención, que lo primero que se le aplica al barro es el agua. ¿Y qué representa el agua? El Espíritu Santo. Se deja un día antes, se hace una pila y se le sube algo de agua para que lo vaya remojando el barro porque es duro. Un día antes, ese es el proceso. Nos hemos olvidado de la presencia
del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿Y cómo están nuestros corazones? Duros. Quieren la presencia. Necesitamos la presencia del Espíritu. Y qué lindo es, hermanos. Miren qué precioso es cuando llega, nos toca el Espíritu Santo. Nos da ganas de llorar. Podemos expresarnos con Dios de una manera que no queremos salir de ese momento. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y esa agua se le echa al agua y lo ablanda, pero no termina ahí. Al otro día, con un utensilio especial, hay que estarle delgadito, hasta que se desborona el barro. Y ya se queda, ya cuando está bien procesado el barro, hermano, es bien bonito, bien suave, bien manejable. Que imagínese, los tazos y salen las gran bolas y quiere usted hacer algo así bonito, bien tallado. ¿Qué va a salir? Un gran chipotón. ¿Cuántos tienen chipotón todavía? Todos tenemos ahí un chipotoncito. Bueno, se moldea y es bien bonito, es bien suave. Pero en lo que es el barro, al finalizar, hermanos, lo que lo hace firme, ¿qué creen que es? Sí, ese es un proceso. Pero después que ya está formado, está bonito y todo, ¡pum! El fuego. Al horno. Y mire, el agua, barro y el fuego es el que le da la firmeza. Porque si no lo meten al fuego, ese barro, ese utensilio lo echan al agua y ¡pum! No sirve. Nuevamente, ¿el fuego qué representa? El Espíritu Santo. ¿Nos hace falta? ¿Verdad? El lugar donde otros te ignoran pueden ser el lugar donde Dios te está formando. Queremos plataforma, pero no queremos proceso. Queremos reconocimiento, pero no queremos fidelidad en lo pequeño. Queremos plataforma, pero no queremos proceso. Dios nos está, ¿verdad? El proceso, aunque queramos, hermano, tenemos que pasar por el proceso. Entonces me recuerda el libro que nos dio el pastor que estuvimos leyendo, el Dios de los procesos. Amén. Entonces queremos plataforma, pero no queremos proceso. Queremos muchas cosas, pero no queremos que Dios nos moldee. Queremos reconocimiento, pero no queremos fidelidad en lo pequeño. Queremos ser vistos antes de ser formados. Queremos ser vistos antes de ser formados, pero Dios no tiene, eso me gusta. Dios no tiene prisa. Por eso que le diría, es mejor que entremos, es mejor que nos acerquemos. Amén. Si no, nos va a meter Dios a la fuerza en el taller. Y no quiero sacar, hay muchas experiencias, hay muchas cosas, hermanos, que hemos sufrido por no querernos dejar que Dios nos moldee, por no querer dejarnos que Dios nos forme. Pero Dios, miren cómo, pero Dios no tiene prisa. ¿Qué dice la Biblia? Es paciente. Lo espera, no es tiempo. Por eso la Biblia dice que la obra que Él comenzó,
la perfeccionará. Y a veces cuando no queremos, hermanos, y cuando ignoramos todas estas cosas, hermanos, pasamos por situaciones muy difíciles, muy complicadas, para que podamos entender el llamado que tenemos ante Dios, porque hemos sido escogidos. Amén. La seriedad ante un llamado de Dios. Amén. No lo tomemos en poco. Lo que Dios está hablando a nuestras vidas. Lo espera, no es tiempo perdido cuando Dios está formando el corazón. Amén. Yo siempre he dicho y he pensado, hermanos, ¿usted cree que este es tiempo perdido? ¿Verdad que no? Mire, toda la semana tenemos. Aquí pues nos reunimos solo los domingos. ¿Y cuántas cosas nos dio en la semana Dios? ¿Tomaron sus coca? No, dice la hermana André. Pero su agua de limón, su agua de Jamaica, qué bueno, se están cuidando, ¿verdad? Dios nos dio cosas hermosas. Amén. Este tiempo no es un tiempo perdido. Si vamos al hospital, hermano, no es un tiempo perdido. Si vamos a una actividad del niño, no es un tiempo perdido. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial lo toma en cuenta. Y Él es agradecido con sus hijos. Amén. No es un tiempo perdido. Dice, es tiempo perdido cuando Dios está formando el corazón. Y mire, hermano, que nosotros hay veces que pasamos, yo para entender algunas cosas, tuvieron que pasar muchos años. Yo ya no quería seguir predicando. Sí, llegó un momento que yo no quería nada. Había yo pasado por el fracaso de mi matrimonio. Junto a eso, estuvimos pastoreando 1 año y medio. Y yo no me salí porque yo no quisiera seguir el pastorado. Amo servirle a mi Dios. Porque Él me ha amado primero. En este pie estoy mordido de una serpiente. Y no quería yo ya no quería seguir predicando. Y mire, pero tuvo Dios que hacer algunas cosas en nuestras vidas para que yo entendiera. Ahora estoy, mire hermano, ni en mi pensamiento pasa que dejar esto. O servirle. Por eso le decía, no esperemos otra cosa. Cada uno de nosotros, escuche, tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Cari no está por casualidad aquí. Mi hermana Angelita está joven. Dios te está pidiendo algo de ti. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud. Esa palabra es para los jóvenes. Cada uno de nosotros tenemos una función en el cuerpo de Cristo. Y tenemos que entenderlos, queridos hermanos. Le echemos ganas. Nos esforcemos. Busquemos a Dios de todo corazón. Con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente. Le anhelemos. Tercer punto dice,
Dios prepara lo visible. Cuando David finalmente entró, Dios le dijo a Samuel, alguien que nos lea 1 Samuel 16:12. Primero Samuel 16:12. Los jóvenes. Entonces Isaí mandó a buscarlo. El joven era trigueño y apuesto y de hermosos ojos. Amén. Ahí ya vemos el llamado de David. Lo mandó a llamar a su padre. Por eso decía más atrás que su familia no se acordaban de él. Tuvo que decirle Samuel, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Si tenía más. Y dijo, sí, tengo un hijo. Creo que con menosprecio. Pero Dios ya lo había escogido. Amén, qué lindo. Cuando estábamos allá en el mundo, sin Dios. Desde ahí Dios nos escogió, desde ahí Dios nos vio para tenernos aquí. Dice la palabra de Dios que Dios saca del muladar para hacernos sentarnos con los príncipes de su pueblo. David fue ungido públicamente, pero había sido preparado secretamente. Primero el campo, después la unción, primero las ovejas, después el gigante. Dios no quiere entregarnos algo que nuestro carácter todavía no puede sostener. El talento puede abrir una puerta, pero solamente el carácter puede mantenernos fieles. Cuando esa puerta se abre, David no improvisó su fe frente a Goliat. Ya había pasado experiencias con Dios. Ya había tenido un encuentro con Dios. Ya había sido preparado. Ya tenía carácter. Porque se necesita el carácter. David no improvisó su fe frente al Goliat. Ya había tenido fe, no al momento, ya yo puedo, yo lo puedo vencer. No, ya había tenido fe al matar al oso, al león y no sé cuántas cosas pasó en el campo. Y esto me gustó, aquella confianza había sido formada cuando nadie lo vio, lo veía. Aquella confianza había sido formada cuando nadie lo veía. Cuando llegó Samuel, no sabía nada de él. Él veía a sus otros hermanos de David. Pero ¿quién ya lo había visto? Dios. ¿Y quién nos ha visto a nosotros? Dios. Amén. ¿Cuántos quieren ser como David? Amén. Amén, dijeron. Bueno, esperen el proceso. No hay que tener temor, amén. Lo que Dios trabaja en secreto, un día nos sostendrá en público. No menospreciemos la espera, la obediencia pequeña, ni el servicio escondido. Dios está usando lo que hoy nadie ve para preparar lo que mañana todos necesitarán. Amén. No menospreciemos la espera, la obediencia pequeña. Amén. Si Dios te manda, un ejemplo, a barrer el templo, no lo menosprecies. No eres menor que un predicador. Amén. Es un servicio a Dios. Otra, hermano, hay que hacerlo ¿con qué? Con amor. Amén.
No menospreciemos la espera y la obediencia pequeña. Mire que ya ya no tenemos flores. No hay flores aquí. Son bonitas las flores, ¿verdad? Amén. ¿Sí puedo, pastor? ¿Quién puede traer las flores para este domingo? ¿Quiere hacer ese servicio? A ver, una mano levantada. Bueno, ahí está, levantamos. Vamos a tener doble flores o lo turnamos. Hermana Erika este domingo y Cari el otro domingo. Amén. ¿Están de acuerdo? Amén. ¿Está bien, pastor? Bueno. No menosprecies la espera, la obediencia pequeña, ni el servicio escondido. A veces Dios te va a llamar a hacer algo allá donde no te ven tus hermanos, donde no te ve el pastor, pero es un servicio a Dios. Tal vez Dios te mande, toque tu corazón y vayas a darle de comer a un ancianito. Servicio en secreto. Amén. Y Dios va a estar va a poner así cositas. Amén. No pequeño, ni el servicio escondido. Dios está usando lo que hoy nadie ve. ¿Para qué? Para preparar lo que mañana todos necesitarán. Vemos a los grandes predicadores, pero tuvieron que pasar. Amén. Por todo eso. No conocemos bien su historia, pero detrás de eso, por lo que Dios hace, los ha mandado a hacer cosas pequeñas. Por eso Dios está usando lo que hoy nadie ve para preparar lo que mañana todos. Ese es el propósito de Dios, prepararnos para ayudar al necesitado. Amén. ¿Sabes? De los niños, ¿verdad? Que se sintió bien bonito que oramos por los niños, ¿verdad? Amén. Pusimos sus manos y qué precioso, ¿verdad? Se sintió. Entonces, adelante, hermanos, sigamos adelante.